Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos a Fútbol Acción. Ayer el Atlético de Madrid quedó apeado del Mundial de Clubes en la fase de grupos, un resultado que evidentemente no es nada bueno para el conjunto rojiblanco, no es nada bueno, aunque tenían un grupo complicado. Es verdad que tenían un grupo con el campeón europeo y con el campeón americano. Aún y así, Atlético de Madrid tendría que ser bastante superior al campeón sudamericano. Y además hay que comentar que el grupo no se le había puesto nada bien, porque al final perdió 4-0 contra el PSG. Es algo que, tal y como vino el PSG, de alguna forma puede llegar a pasar, ¿sí? Pero después, claro, PSG al perder con Botafogo le ponía las cosas muy complicadas al Atlético de Madrid a pesar de haber ganado su partido. Y ayer tenía que ganar por 3 goles y la verdad es que no ganó por 3 goles y tampoco estuvo cerca de hacerlo, siendo sincero. El partido fue bastante igualado. Sí que es verdad que en la segunda parte de la segunda parte, que el Atlético de Madrid empezó a apretar, porque al final la necesidad es lo que lleva, ¿no? Al final la necesidad le llevó a querer apretar al Botafogo a ver si se marcaba un gol tras otro y podían meterse dentro, pero al final, pues no se metieron, ¿no? Y, y claro, eso me hace reflexionar. Al final, ¿qué pasa? Que si tu equipo no está acostumbrado a atacar, es decir, si llevas toda la temporada gestionando resultados, defendiendo en un bloque bajo cuando vas ganando 1-0, cuando vas ganando por 1, 2-1, 3-2, y después cuando necesitas goles vas a buscar, sí, un poco con más alegría, vas a buscar goles, pues al final cuando en un partido se te pone por una carambola, como lo que pasó, pierdes contra el PSG pierde contra el Botafogo y te obliga a ganar por 3 goles, pues por mucho que quieras ir, por mucho que quieras atacar con todo, por mucho que quieras presionar arriba, tu equipo no tiene los automatismos para presionar arriba. Esa es un poco mi lectura. Que ayer el Atlético de Madrid quiso, porque se les vio que daban un despliegue físico fuera de lo normal y además con el calor que debía hacer a las 12 del mediodía en Estados Unidos, que se les veía que están esforzándose y que están agotados. Se les veía eso. Pero ¿qué pasa? Que no están acostumbrados, no tienen los automatismos para presionar arriba, para marcar un gol tras otro y para ser mucho más valientes, para decirlo de alguna forma, y eso pues lo acabaron pagando, porque por mucho que quieres, también tienes que poder, también tienes que tener la preparación, ¿no? Porque al final, si yo corro 100 metros contra Usain Bolt, por mucho que quiera y por mucho que me esfuerce, pues complicadamente le voy a ganar, es decir, que no le voy a ganar. Bueno, aunque entrene tampoco le ganaría. Pues un poco es lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, ¿no? Que quiso pero no pudo, y no pudo porque llevan no solo esta temporada, sino varios años pues siendo bastante conservadores. Al final, cada equipo tiene que jugar como quiere, como puede, como su entrenador dictamina. A mí, personalmente, me gusta más un fútbol pues más atractivo, más de ataque, más frenético, más un poco más rock and roll, un poco más el estilo de Luis Enrique o el estilo de Flick. ¿Por qué? Pues porque te llegan estos partidos y al final pues nadie duda de que ayer, por ejemplo, sí lo hubiera necesitado el PSG o el Barça le hubieran metido 4 o 5 goles al Botafogo, ¿no? Pero al final, si tú te llevas toda temporada gestionando, incluso contra equipos de media tabla española, pues cuando lo necesitas, pues no puedes. Por mucho que puedas competir algún partido, pues gestionando y tal, y jugando tus momentos del partido, defendiendo un bloque bajo, al final, pues llega un momento en el cual quieres apretar al acelerador y tu equipo no está acostumbrado a apretar al acelerador y por lo tanto, pues se cortocircuitea, ¿no? Un poco lo que pasó ayer Atlético de Madrid. Al final es una decepción, evidentemente, se quedan fuera de fase de grupos en un mundial de clubes que en teoría los europeos se tienen que pasear y les deja fuera el campeón sudamericano. Por lo tanto, bueno, esto es un poco la sensación que me deja el partido de ayer. Creo que Julián es de los pocos jugadores que se puede salvar esta temporada de Atlético de Madrid, sinceramente. Sí que es verdad que Atlético tuvo momentos buenos, recuerdo enero, febrero, marzo, que parecía que volaban, pero al final volvieron a caer. Y la verdad es que este jugador es de clase mundial, pero es que es de los mejores jugadores del mundo. Como el Atlético de Madrid no encuentre la manera de encauzar un poco el rumbo, veo complicado que Julián a 2-3 años vista siga en Atlético de Madrid, porque al final sí, bueno, ahora es el líder del equipo, ve que todo el mundo, pues quieras o no, pues le ríe las gracias en el Atlético, pero al final yo creo que se cansará si el Atlético sigue así, porque al final hay que decirlo, ¿no? Y siempre parece que, no, este año sí, este año fichamos, tal, no sé qué, y vamos a competir por todo, pero al final la realidad acaba siendo los últimos años que es casi, pero no, casi gano la Champions, pero no, casi compito por la Liga, pero no, estoy ahí compitiendo por la Copa del Rey, pero no. Y al final sí, ha ganado algún título, ha ganado 2 ligas en los últimos 15 años, pero creo que con el equipo que se ha convertido en Atlético de Madrid debería aspirar a más, ¿no? Y es un poco, creo que los Atléticos tienen que tener miedo por Julián por eso, que cuando no se le presente un proyecto deportivo
real y por el cual realmente se puede competir con Barça Madrid, con quien sea por todo, creo que Julián tarde o temprano acabará saliendo Atlético de Madrid, ¿no? Porque al final es que parece casi el único, ¿no? Que quiere proponer algo diferente, que quiere ir a por el partido, sinceramente. Pero bueno, eso yo creo que al final, evidentemente, todas las miradas miran hacia un sitio, que es hacia el banquillo, que ahora hablaremos de Simeone, porque evidentemente tampoco todo es malo con Simeone, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas pues más negativas. Hablemos de Paul. De Paul no ha estado en este Mundial de Clubes, se le ha visto asfixiado, o sea, no agotado también de la temporada, pero sobre todo asfixiado. Al final hay cuerpos que, ¿cómo lo diría? Que aguantan mejor el calor que está viendo en estos partidos a las 12 del mediodía que otros. Y parece que De Paul no ha aguantado muy bien este calor, porque se le veía constantemente súper rojo, súper asfixiado. O sea, no como soy un vago y no quiero ir, sino, no, al revés. O sea, quiero ir, pero es que no puedo. O llego, pero llego con la mente fundida porque todo el esfuerzo lo he concentrado en llegar a disputar esta pelota. Y hemos visto, como se diría en tenis, errores no forzados bastante grandes de Paul. Esa es la realidad. Y no ha estado en este Mundial de Clubes. Al final, ¿eso significa que el Atlético se tiene que cargar a De Paul? No, De Paul es un muy buen jugador para mí. De hecho, a ver, es un jugador que es campeón del mundo siendo titular con Argentina, sin ir más lejos. Pero bueno, tienen que intentar recuperarlo y yo creo que lo harán, porque cuando De Paul está bien es un jugadorazo. Lo que pasa es que tiende un poco la irregularidad. Esa es la sensación que me deja De Paul. Y el que sí que me ha gustado también, aparte de Julián Álvarez, es Giuliano Simeone. Al final, para mí el juego Atlético de Madrid es bastante criticable y lo hablaremos cuando lleguemos al padre, no al hijo. Pero hay que reconocer una cosa, o sea, Giuliano Simeone lleva mamando el estilo Cholo Simeone desde que nació. Al final es su padre, ¿no? Y entiende perfectamente qué es lo que pide el Cholo. O sea, el Cholo al final pide, aparte de gestionar el partido y de, para mí en algún sentido, ser de alguna forma un poco amarrategui, bueno, bastante amarrategui, iba a decir un poco cobarde, pero no quiero que suene tampoco mal, pues también pide evidentemente mucha intensidad, ganar muchos duelos, mucha fuerza, mucho espíritu de lucha, nunca dejáis de creer, como dice siempre él, ¿no? Y al final creo que Julián Simeone es todo eso, o sea, al final ejemplifica todo eso, es un jugador que te da una intensidad, te da una lucha en los duelos que es increíble, además de la profundidad que te da siempre con sus desmarques. Me gusta muchísimo más cuando juega como si fuera un segundo lateral, ¿no? Como un extremo de toda la vida sin jugar a pierna cambiada. Y la verdad es que es un jugador que evidentemente puede crear carrera larga en el Atlético de Madrid. Es un jugador de equipo grande. Veremos si su padre sigue, que parece que seguirá, pero algún día seguirá el Atlético de Madrid, cuál es su futuro. Porque sinceramente no creo que Julián Simeone esté ahí porque su padre sea entrenador. O sea, creo que sinceramente es de los mejores jugadores que ha tenido el Atlético de Madrid esta temporada. Al final empezó de suplente y se acabó ganando la titularidad y no la ha soltado porque es que ha sido de los mejores. Y el tercero que ha sido de los mejores también ha sido Black. O Black ayer, en la primera parte, para 1 contra 1 muy bien abajo, que mantiene al Atlético en el partido. En la segunda parte hace un par de paradas que mantiene al Atlético vivo. Y es que al final no se le puede pedir más. No se le puede pedir más y es lo que hay. O sea, al final, si los compañeros o si el entrenador o si lo que sea no responde, por mucho que él pare, si no se va a marcar goles y si no se marcan goles, pues al final lo que vas a conseguir es ganar 1-0 como ayer. Pero Black para mí ha hecho un muy buen mundial y una muy buena temporada. Lo que pasa es que, claro, al final, ¿por qué se habla de Courtois como el portero milagro? Porque al final Courtois ha ganado Champions con el Madrid, entonces todos recuerdan las grandes exhibiciones para ganar un campeonato. Pero es que Courtois ya ha jugado solo. Han habido delanteros en el Real Madrid que han marcado goles. Y por eso también se ha recordado la labor de Courtois. Lo que quiero decir es que si Courtois hace 5 paradones y el Madrid pierde 2-0, a pesar de los 5 paradones, tampoco se recordaría lo de Courtois. Y creo que es un poco lo que le está pasando a Black en el Atlético de Madrid. Y Griezmann no está, y no sé si se le espera, también no soy sincero, la verdad. A ver, esperarle sí que se le espera, porque lo han renovado. Un poco casi incomprensiblemente, porque parecía que todo estaba un poco yendo hacia, hacia la MLS, ¿no? Hacia una salida, hacia una liga menor, porque es que no acaba de estar. Ayer perdió la titularidad en un partido en el que probablemente es de los partidos más importantes de la temporada Atlético de Madrid, y eso al final es una declaración de intenciones. Veremos si Simeone consigue recuperarlo para la causa, porque tendrá casi un mes de descanso ahora. Igual necesita recargar pilas, recargar la mente. Pero la verdad es que Griezmann últimamente no está. Ha hecho un final de temporada muy, pero muy flojo, muy flojo. Es un jugador que tiene calidad. Veremos, porque a veces hay jugadores que por mucho que sean veteranos tienen una mala temporada y al año siguiente pues
se reencuentran, ¿no? Y hay otros que ya pues empiezan a caer, a caer, a caer y nunca se reencuentran. Yo no descarto que Griezmann se reencuentre, la verdad, pero la verdad es que esta temporada ha sido muy, muy mala del bueno de Antoine. Y hay que hablar de Igor Jesús, creo que se llama, porque la verdad es que es un escándalo. O sea, es bastante buen jugador, un escándalo tampoco, pero bastante buen jugador. O sea, al final lo vi contra el PSG, lo vi ayer y tiene muy claro lo que le pide su entrenador, que es al final todo el equipo defendiendo en un bloque bastante bajo y saliendo con transiciones rápidas, y él lee muy bien esas transiciones rápidas hasta el punto de que hace bastante daño a rivales de bastante entidad. Irá a la Premier el año que viene, veremos qué tal le va en la Premier, pero es un jugador que, bueno, puede ser interesante para grandes clubes europeos en un futuro, porque la verdad es que tiene bastante calidad y además tiene bastante buen entendimiento del juego. Y toca hablar de Simeone, y al final creo que, creo que el Atlético de Madrid necesita dar un paso adelante en cuanto a proyecto. Yo, si fuera dirigente del Atlético de Madrid, seguramente buscaría algo distinto, la verdad. No, es lo que hay, es lo que hay, porque tengo la sensación de que viven en un victimismo que al final está encarnado por Simeone, que no es bueno para el club. No es bueno, porque al final, si al principio tenemos mucho menos presupuesto, somos el equipo del pueblo, al principio vale, tienes razón, o tienes parte de razón, ¿no? Pero llega un momento en el cual, gracias a sus méritos de quedar segundos, terceros en Liga y tantas veces clasificarse en Champions y pasar rondas, que el presupuesto ha subido y tienen jugadorazos como Julián Álvarez. O sea, al final tú no puedes decir que ese equipo del pueblo si te has gastado 80 millones en uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y tengo la sensación de que siguen con esa mentalidad de equipo pequeño o de victimismo, ¿sí? Cuando realmente tienen para luchar por mucho más. Esa es la sensación que me queda. Creo que Simeone fue un excelente entrenador para llevar al Atlético de Madrid de un momento en el cual está en una crisis deportiva, económica y en todos los ámbitos a luchar por todo, porque eso es lo que hizo Simeone cuando llegó al Atlético de Madrid. Pero ha llegado un momento donde pienso que el Atlético necesita un paso más. Un poco lo mismo que le pasaba a Xavi, al Barça y a Xavi, ¿no? Que con la llegada de Flick ha sido un paso más. Pues creo que el Atlético necesita ese paso. Simeone es un entrenador que me ha gustado mucho y os lo digo, es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid. Pero eso no significa que ahora mismo el Atlético no necesite un paso más. Y esa es la sensación que tengo. Porque al final esa mentalidad les lleva pues a ser muy conservadores cuando no tienen que ser, a querer jugar muy a merced del rival, y creo que el Atlético tiene jugadores para ir a por todas. Esa es la sensación que me queda. Y bueno, la sensación es que el Atlético ni pudo ni igual le dejaron, porque también es verdad que en la primera parte hay un penalti de Julián Álvarez que se inventa una falta de Sorros, que no es falta por ningún lado, que quizás siéndose 1-0 al descanso, pues sales con toda la segunda parte y estaríamos hablando de Atlético heroico, un Atlético que está en octavos de final y que jugaría contra el Flamengo en los octavos de final, pero al final pues no fue así, y tampoco es que Atlético para mí hiciera méritos. Sí que se esforzaron, pero es lo que comentaba, ¿no? Al final no acaban de tener esos automatismos que necesita un equipo cuando necesita marcar 3 o 4 goles. O sea, al final ha marcado muy pocas veces 3 o 4 goles esta temporada, porque se lo iba a marcar a todo un campeón de Sudamérica, ¿no? Al final la lógica nos lleva por ahí. Por mucho que quisieron, no pudieron y seguramente tampoco le dejaron. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.